Buen día, mi grupo está conformado por Candelo Salinas, Rosa María, Henao Galindo, Valentina, Palomino Hurtado, Lady Paola, Perlaza Chará, Yari Tatiana. Hoy les vamos a hablar sobre el método HINTS. Fundamentos del método. El método HINTS, desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en España se utiliza para evaluar el riesgo de manipulación manual de cargas con el objetivo de cumplir con la normativa vigente sobre prevención del riesgo laboral. Esta guía, basada en el Real Decreto 487 de 1997 y en normas internacionales como el CEN y la ISO, permiten analizar el nivel de exposición de los trabajadores a riesgos asociados al levantamiento y transporte de cargas, especialmente los trastornos musculoesqueléticos en las zonas dorso-lumbar. Yo les voy a hablar de la introducción del método HINTS. El método es especialmente adecuado para la evaluación de tareas susceptibles de provocar lesiones de tipo dorso o lumbar y está orientado a la evaluación de manipulación que se realizan en posiciones de pie. Sin embargo, se realizan algunas indicaciones sobre los levantamientos realizados en posiciones que podrían orientar al evaluador acerca del riesgo asociado al levantamiento de dicha postura, en cualquier caso inadecuada. También se considera que el riesgo es una característica inherente al manejo de manipulación de cargas. Por ello, ningún resultado aceptable obtenido evitará completamente el riesgo, ni podrá garantizar la totalidad de seguridad del puesto mientras exista la manipulación manual de cargas. Solo es posible actuar corrigiendo según el caso, peso y condiciones de levantamiento. Las consideraciones previas a la aplicación del método. Antes de aplicar el método se debe tener en cuenta que el método considera que existe manipulación manual de cargas solo si el peso de la carga supera los 3 kilogramos. Si existe levantamiento de carga más de 3 kilogramos, no es posible el rediseño ideal para su eliminación y el levantamiento se realiza en posición de pie. Se procederá a realizar la evaluación del riesgo asociado al puesto. Si existiera manipulación manual de carga, las primeras medidas a considerar deberían ser la sustitución de la misma mediante la automatización o mecanización de los procesos que provocan o introduciendo en el puesto ayudas mecánicas que realicen el levantamiento. El método está diseñado para la evaluación de puestos en los que el trabajador realiza la tarea de pie. La aplicación del método HINTS para evaluar un puesto de trabajo puede realizarse de los siguientes puntos. El primero es considerar la aplicabilidad del método al caso a evaluar. Este se debe establecer si el caso pretende evaluar, reuniendo las condiciones para aplicar el método HINTS. Por ejemplo, se debe existir que exista una manipulación manual de cargas y que el peso sea superior a 3 kilogramos. En el punto 2 tenemos considerar las posibilidades de mejoras previas. Por ejemplo, considera la posibilidad de automatización o mecanización de proceso o la introducción de ayudas mecánicas. En el paso 3 tenemos recopilar los datos necesarios sobre la manipulación de carga. En esos datos es necesario recoger respecto a la manipulación de carga, puede ser los siguientes puntos: peso real de la carga manipulada por los trabajadores, duración de la tarea, la posición de la carga con respecto al cuerpo, el desplazamiento vertical de la carga o altura hasta que esta sea elevada la carga, giro del tronco, tipos de agarre de la carga, duración de la manipulación, frecuencia de la manipulación, distancia del transporte de carga.
En el punto 4 tenemos identificar las condiciones ergonómicas del puesto que no cumplen con las recomendaciones para la manipulación de carga. En el punto 5, determinar si existen características propias o condiciones individuales del trabajador que condicionan la tarea de manipulación de carga. En el punto 6 es especificar el grado de protección requerido, es decir, el porcentaje o tipo de población que se desea proteger al calcular el peso limitado de referencia. En el punto 7 tenemos calcular el peso aceptable o peso límite de referencia. En el punto 8 tenemos comparar el peso real de la carga con el peso aceptable determinando el riesgo asociado al levantamiento, tolerable o no tolerable. En el punto 9 tenemos calcular el peso transportado. En el punto 10 tenemos analizar el resto de factores ergonómicos e individuales no incluidos en el cálculo del peso aceptable. Tenemos el punto 11, que aceptar aplicar las medidas correctas hasta alcanzar niveles aceptables de riesgo. En el punto 12 tenemos, en caso de haber realizado correcciones en la tarea evaluada, de nuevo con HINS para comprobar su efectividad. En el punto 13 tenemos establecer medidas correctoras que corrigen el posible riesgo detectado. Cálculo del peso aceptable. Bueno, el peso aceptable es un límite de referencia teórico que indica la carga máxima que puede manejarse sin riesgo significativo de una lesión. Si el peso real de la carga supera este valor, la tarea conlleva un riesgo y debe evitarse o corregirse. Proceso para calcular el peso aceptable. Peso teórico. El peso teórico es el peso como máximo recomendado en condiciones ideales de manipulación, calculado en función de la posición de la carga respecto al cuerpo del trabajador. Para este peso teórico hay que tener algunos aspectos. La altura o distancia vertical, distancia desde el suelo al punto donde las manos sujetan la carga. Altura de la vista, por encima del codo, por debajo del codo, altura del muslo y altura de la pantorrilla. También debe estar la separación respecto al cuerpo o distancia horizontal, que es cerca del cuerpo y lejos del cuerpo. Tabla del peso teórico en función de la zona de manipulación. En este pues tenemos lo que ya mencioné anteriormente, la separación de altura, en donde pues la altura de la vista, que debe estar cerca del cuerpo, 13 kilogramos y lejos del cuerpo 7 kilogramos. Por encima del codo debe estar 19 kilogramos y lejos del cuerpo debe estar en 11 kilogramos. Por debajo del codo, cerca del cuerpo, debe estar 25 kilogramos y lejos del cuerpo debe estar 13 kilogramos. En la altura del muslo, cerca del cuerpo, debe estar 20 kilogramos y lejos del cuerpo debe estar 12 kilogramos. Por último, la altura de la pantorrilla. Esta debe estar cerca del cuerpo en 14 kilogramos y lejos del cuerpo en 8 kilogramos. Para ajustar este peso teórico a las condiciones reales, se aplican factores de corrección que representan las desviaciones respecto a las condiciones ideales de manipulación. En ese tenemos el factor de población protegida, el cual este factor ajusta el peso aceptable en función de la población a la que se requiere proteger. Por ejemplo, general, que es igual a 1, proteger al trabajador promedio, y restrictivo, que es menor a 1, protege a grupos específicos como mujeres, jóvenes o trabajadores mayores que pueden tener menos capacidad para manejar cargas pesadas. Está pues el factor de distancia vertical. Este factor se considera a la altura de la que se manipula la carga en relación con el cuerpo del trabajador. La altura afecta la biomecánica y el esfuerzo requerido. Está condiciones ideales, que es igual a 1, que es la manipulación a la altura del codo. Y está condiciones subóptimas, que es menor a 1, que es manipulación por encima del hombro o por debajo de la cadera.
está factor de giro, que el factor de giro se aplica cuando el trabajador necesita girar el torso al levantar o mover la carga. También pues el giro incrementa el riesgo de lesiones en la columna. Sin giro es igual a 1, que no hay necesidad de girar, y con giro, giro del torso es menor a 1 porque pues se manipula la carga mientras gira el torso. Factor de agarre. Este factor evalúa la facilidad y seguridad con la que se puede sujetar la carga. Un buen agarre reduce el esfuerzo necesario y el riesgo de una caída de la carga. Está el agarre óptimo, que es igual a 1. Un buen agarre, carga con asas y facilidades para sujetar. Agarre pobre, que es menor a 1. Y pues superficies resbaladizas, sin asas y difícil de sujetar. Factor de frecuencia. Este factor ajusta el peso en función de la frecuencia con la que se realiza la tarea de levantamiento. Manipular cargas frecuentemente puede llevar a la fatiga. Tenemos baja frecuencia, que es igual a 1, el cual pues el levantamiento ocasional menos de 10 veces por hora, y alta frecuencia, que es menor a 1, levantamientos frecuentes más de 10 veces por hora. Cada uno de estos factores tiene valores entre 0 y 1, según el grado de la desviación de las condiciones ideales. En condiciones óptimas todos los factores tienen un valor de 1, por lo que el peso aceptable es igual al peso teórico. La fórmula del peso aceptable sería peso teórico por factor de población protegida, por factor de distancia vertical, por factor de giro, por factor de agarre, por factor de frecuencia. Acá tenemos un ejemplo del cálculo aceptable. Sería un trabajador que necesita levantar una caja desde la altura de la pantorrilla y cerca del cuerpo, con las siguientes condiciones de corrección. Peso teórico es de 14 kilogramos y los factores de corrección son los siguientes. FP sería 0.9, que sería la protección moderada. FD sería 0.8, que sería la distancia vertical subóptima. FG sería 0.7, que sería necesidad de giro. FA sería 0.9, que sería el agarre adecuado, y FF sería 0.6, frecuencia alta. Haciendo los cálculos como se muestran en pantalla, multiplicándolo todo nos da un resultado de 3.41 kilogramos, el cual pues el peso que puede manejarse de manera segura es aproximadamente de 3.41 kilogramos debido a la condición subóptima de manipulación. Para determinar el nivel de riesgo se compara el peso real de la carga manipulada por el trabajador con el peso adaptable obtenido. En esta evaluación se clasifica en dos posibles casos: peso real menor o igual que el peso adaptable, puede clasificarse como tolerable, y el peso real mayor que el peso adaptable se clasifica como no tolerable. El peso total transportado diariamente se define como los kilos totales que transporta el trabajador diariamente, o lo que es lo mismo, durante la duración total de la manipulación de cargas. La fórmula es peso real por frecuencia de la evaluación por duración de la tarea. La guía de levantamiento de carga establece la necesidad de llevar a cabo una evaluación cualitativa de riesgo recopilando información relativa a las condiciones ergonómicas de la manipulación y a las características propias del trabajador que realiza la manipulación. La evaluación cualitativa se obtiene a partir de una serie de cuestiones cuya respuesta afirmativa señala aquellos aspectos de la manipulación o características personales del trabajador que pueden influir en un riesgo mediado cualitativamente. Las medidas correctivas: si la evaluación indica que el nivel de riesgo en la manipulación manual de cargas es no tolerable, se deben implementar medidas correctivas para reducir el riesgo a niveles aceptables.
En función a los resultados obtenidos, algunas de las medidas correctivas aplicables son reducción de la distancia y carga transportada si se superan los límites recomendados, modificación de las condiciones ergonómicas del levantamiento y de las características individuales del trabajador, utilización de ayudas mecánicas, reorganización del trabajo, mejorar el entorno laboral, disminución del peso real de la carga si se supera el peso aceptable, revisión de las condiciones de manipulación manual de cargas desviadas de las recomendaciones identificadas por los factores de corrección menores a la unidad.